La paz de Dios sea para contigo y para con toda tu casa. Bienvenido seas a este hermoso tiempo para poder estudiar juntos la palabra del Señor. Te animo que podamos abrir nuestras Biblias en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, amén, verso 3 en adelante. Y semana a semana, pues, vamos estudiando también esta serie de mensajes, amén, las promesas de Dios, que Dios siempre cumple sus promesas. Mensajes de levantamiento, de edificación, de consuelo de parte del corazón del Padre para nuestras vidas, en medio de este tiempo, en medio de este mundo bien revuelto y todo lo que acontece y sucede, para que no perdamos nuestra vista, nuestro enfoque, amén, nuestra mirada solamente puesta en el Señor Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que te animo a que podamos este tiempo ser direccionados por el Señor. El Señor Jesús oraba aquí en la tierra, enseñaba cómo orar ante el Padre y decía: el pan de cada día, dánoslo hoy. Y el día de hoy el Señor tiene alimento para ti. El día de mañana Dios proveerá también el alimento espiritual. Pero para el día de hoy, pues el Señor quiere darte lo que tú necesitas escuchar, no lo que tú quieres oír. Porque ese es el carácter de los últimos tiempos, el carácter del hombre, que todos quieren amontonarse para escuchar lo que ellos desean oír. Pero el Señor te quiere dar lo que tú necesitas escuchar, amén. Así que bienvenido seas a este tiempo y leamos rápidamente esta carta, por favor. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, subraya esa palabra, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, Dios eterno, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que tú guíes, Señor, este tiempo, Dios, esta palabra, este mensaje, Señor amado, esta serie que semana a semana tú quieres, Señor, por mandamiento de tu Espíritu, Señor, que puedas, Señor, mi Dios, dar a nuestras vidas. Tú deseas, Señor, levantarnos, consolarnos, Señor, y darnos, Señor, futuro y esperanza, Dios. Tienes planes de bien para cada uno de tus hijos, Señor. Y hoy pedimos que tu Espíritu Santo sea quien nos lleve y nos guíe, Señor, a toda verdad. Señor, alineamos nuestro espíritu y nuestro corazón al tuyo, Señor, y hoy, Señor, estamos deseosos de recibir lo que tú tienes preparado para hoy, Señor. Este pan de cada día y de hoy, dánoslo hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, semana a semana estamos viendo esta serie de mensajes para que pues nuestra convicción se afirme, amén, y ni los ríos ni nada pueda ahogar el amor que sentimos por el Señor, ni todo lo que esté aconteciendo a nuestro alrededor. Pongamos nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, amén. Que podamos aprender aún de esas ilustraciones, como aquel rico que tiene todo, pero poseyéndolo todo se empieza a quejar, es decir, no es un buen administrador. Y todo el mundo puede decir: ¿por qué se queja si lo tiene todo? De la misma manera, Dios nos ha enriquecido con toda bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo. No podemos nosotros vivir cabizbajos. Van a haber situaciones que nos van a entristecer, claro que sí, pero mayor que nuestro corazón es Dios, amén. Y el Señor quiere que andemos en las alturas, amén, firmes aquí los pies en la tierra, pero sabiendo que nuestra mirada tiene que estar en el Señor y no en todo lo que acontece, amén. Así que estos mensajes puedan ser de levantamiento y que puedas ver o te puedan ver a los que están a tu alrededor, que no te quejas, que no vives una vida derrotada, sino en victoria, amén. No esperemos que ciertos movimientos del agua para avivarnos. El que vive en el Espíritu siempre va a estar avivado, no va a esperar avivamientos. Siempre vamos a estar avivados el que vive en el Espíritu. Amén. Porque el Señor es nuestra fortaleza y Él nos aviva día a día. Amén. En alguna oportunidad, un cristiano estaba hablando ahí con un artista, con un actor, y pues le decía el cristiano: yo me maravillo, le decía el actor, cómo ustedes los actores pueden dramatizar las cosas, es decir, cómo lloran. Uno los ve y pues reaccionan porque es tan real que hasta a nosotros nos emociona. ¿Cómo lo hacen?
Pues si el actor le responde y le dice, hay una diferencia entre los actores y los cristianos. El actor le dice, nosotros hacemos que una mentira se vea como verdad y ustedes hacen que una verdad se vea como mentira. Eso no tiene que ocurrir en nuestras vidas, que teniendo la verdad vivamos en mentira. No, tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Dios ya nos ha llamado de tinieblas a su luz admirable para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de esas tinieblas a su luz. Amén. Hay muchas promesas de Dios y todas en Cristo son sí y en Él amén para su gloria. Amén. Porque Cristo es el resplandor de la gloria del Señor, la gloria visible de Dios. Y no importa cuántas promesas haya hecho Dios, todas son sí en Cristo. Así que hoy vamos a meternos de lleno a esta promesa que el Señor en estas semanas traía un pensamiento por el Espíritu, y en eso fui siendo diligente en buscar, en poder escudriñar, orar, pedir dirección. Pero fue interesante cómo en medio de la noche, al dormir, el Señor me despertaba con un pensamiento. En medio de la mañana de hoy, el Señor iba ya completando esta palabra, amén, esta promesa para que hoy podamos estudiarla, amén, y gloria sea al Señor, que así el Señor también lo mostró. ¿Alguna vez has escuchado esta palabra que está en el Antiguo Testamento? Pero vamos a ver que esta promesa se cumplió en 3 ocasiones. Una en Moisés, una cuando le da a Moisés, se cumple cuando está en los tiempos de Josué, y otra que se cumple ahora, hoy, hasta la eternidad. Amén. Y es esta palabra: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Esa es la promesa que Dios le da a Moisés para el pueblo de Israel, y se cumple en tiempos de Josué cuando conquistan, ¿sí?, toda la tierra que era ya apartada para ellos, porque era promesa que ya venía de Dios desde tiempos antiguos, ya desde tiempos de Abraham. Pero vamos a verlo poco a poco. Y vamos a irnos a un contexto para que no usemos un pretexto, porque a veces decimos, esta planta que pisa este terreno o esto es mío. Y a veces hacemos actos que en vez de que sean proféticos, llegamos a ser, y con todo respeto, a hacer actos que llegan a ser conjuros, o hacemos lo mismo que hacen los brujos, o hacen lo mismo que hacen los hechiceros, y hay que tener mucho cuidado. Por eso que el cristiano entendido tiene que entender la palabra del Señor. Amén. Vamos rápidamente al libro de Deuteronomio, amén, capítulo 11, verso 23. Deuteronomio 11, 23. Dice así la palabra del Señor: Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisaréis, como Él os ha dicho. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas a tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente, en la tierra del cananeo que habita en el Araba, frente al Gilgal, junto al encinar de Morre. Porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Jehová vuestro Dios, y la tomaréis y habitaréis en ella. Cuidaréis pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. Esta promesa le está dando Dios a Moisés con relación a esa promesa que ya había dado a Abraham, para que se cumpliese cuando ya Dios libertó y salvó al pueblo de Israel de Egipto, y esos 40 años que estuvieron vagando en el desierto, entraron la primera generación murió, pereció por murmurar, por quejarse, pero Josué y Caleb, junto con la segunda generación, entran a la tierra prometida, a Canaán. Ahora vamos también en ese tiempo, cuando se cumple esto, en tiempos de Josué, que les da la misma promesa,
Y en todo el libro de Josué puedes ver cuando conquistan ahí la tierra, amén, y echan a todo morador para conquistar lo que el Señor les había prometido. Ponen diligencia. Por eso hemos leído la segunda carta de Pedro. Y ahorita no me voy a adelantar, pero debemos poner diligencia también en cada promesa que Dios da. Josué 1:3. Y escucha bien, más o menos es lo parecido que le dice Dios a Moisés, y ahora está Josué como sucesor, porque ya había muerto Moisés. Verso 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló, dice ahí a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¡Wow! Una primera promesa que le da Moisés, ya le dio a Abraham, ahora a Moisés y ahora a Josué, que ya en Josué es cumplida, como también en este tiempo, y eso ya lo vamos a ver. Ahora bien, es bueno resaltar en todos estos textos que hemos leído, como dice 2 de Corintios 5:21, que ahora ya en Cristo tenemos nosotros comunión exacta, real, una relación correcta, perfecta para con Dios. Es decir, tenemos una comunión con Dios y una relación correcta. Es decir, no una transacción, es decir, esperando algo a cambio, porque ya la motivación cambia en el nuevo pacto, es decir, en Cristo, porque yo ya no obedezco a Dios para que me bendiga, es decir, sentirme merecedor por lo que hago, como hasta ahora muchos autosuficientes o cuando viven en orgullo, o muchos judíos que rechazan a Cristo, rechazaron a Cristo en ese tiempo, hoy también, y aún también muchos rechazan a Cristo, pues se creen merecedores, y por creerse merecedores van reclamando y van diciendo, lo declaro, esto y el otro, y como ya lo habíamos visto antes, es decir, hacemos y decimos cosas que no son bíblicas, atar y desatar. La palabra sí, el Señor nos dice, en ese contexto ya lo habíamos visto, que cuando perdonamos y hay verdadero perdón, vivimos en armonía, en una sinfonía para con Dios, ahí todo lo que está atado en el cielo se desata, amén. Por eso Pedro bien lo dice, que nuestras oraciones no tengan estorbo, pero no debemos nosotros declarar, atar y desatar, y empezamos a actuar en conjuros y haciendo cosas que otras personas lo hacen, y no debería hacerlo esto un hijo de Dios. Pero un poquito entre paréntesis, ¿no? Entonces, ya nosotros no debemos sentirnos merecedores, es decir, que vivamos en orgullo, que lo que hacemos yo lo hago para que Dios me bendiga, o lo que hago es para poder hallar la salvación. Acuérdate de esos judíos que fueron limpiados por lepra, es decir, que no agradecieron a Dios. Solo el samaritano, que te representa y a ti y a mí, vinieron en gratitud, reconociendo que solo es misericordia de Dios y es gracia, pero esos judíos se sentían merecedores, que fueron sanos, pero no salvos, porque muchos se sienten que son merecedores, pero no reciben salvación. Pueden recibir otras cosas por pura gracia y misericordia de Dios, pero no salvación. Es decir, ahora yo obedezco a Dios, no para que me bendiga, sino porque yo le amo. Eso cambia ya la motivación, porque solo es su gracia que nos acerca a Dios, es la gracia de Cristo, y solamente es por su gracia y misericordia que nos bendice, porque le amamos a Él, porque Él nos amó primero, y guardamos sus mandamientos, porque el que ama, obviamente obedece a Dios, como dice las cartas de Juan, porque es ahora el Espíritu Santo quien nos lleva y nos guía a toda verdad, a hacer lo que a Dios le agrada, amén, en toda nuestra manera de caminar diariamente, amén, para que podamos contrastar estos textos, amén, que no habla de ser merecedores, amén, que por lo que yo hago alcanzo salvación, sino es solamente la salvación que viene por la fe, por gracia, regalo, un don de Dios por medio de la fe, no de vosotros,
pues es un don de Dios. Solamente en Cristo nos gloriamos, ¿ok? Pero es bueno puntualizar. Ahora bien, en este contexto habla de que cuando se cruzaba el Jordán, y al cruzar el Jordán ese fue el primer paso para poseer la tierra. Acuérdate que esta promesa está basado en esto, cuando dice, ¿no?, que todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Y entendamos esa promesa a qué se refiere, ¿no? Para que no hagamos actos que más adelante vamos a ver que Dios respeta el sentido común, ¿ya? Entonces, el cruzar el Jordán fue el primer paso para poseer la tierra. Pisar el terreno simbolizaba que la nación ya lo declaraba propiedad suya. Y ya desde la época de Abraham, heredar la tierra prometida, ya estaba inseparablemente ligado a la fidelidad de Dios para con su pueblo, para con Israel. Ya se prometía un reposo, como también lo dice y enseña el libro de Hebreos, es decir, la tierra deseable, donde fluye leche y miel. Pero no era literal que fluía leche y miel, ríos con leche y lleno de miel. Hablaba de una tierra deseable, una figura de que era el reposo de Dios, algo deseable, algo perfecto. Acuérdate que cuando salió Israel de Egipto, en Egipto había solamente trabajo, el hacer ladrillo, paja, es decir, cargas, muchas cargas, era algo laborioso, trabajo, pero el Señor ahora en Cristo, pues dice, intercambia nuestro yugo y nos da el de Él, que es fácil y ligera su carga y podemos descansar en Él, es decir, que ahora descansamos ya de nuestras obras, amén, y entramos a las obras de Dios. Y ese es el verdadero reposo, que ya lo hemos visto también como promesa del Señor. Entonces, ya desde el Antiguo Testamento había ya necesidad de salvación, de liberación, así como lo hizo Dios con Israel, libertándolos de Egipto. Y lo hizo también con nosotros, su pueblo, con su iglesia. Ahora bien, es bueno contrastar y un poquito enfatizar esa doctrina de la salvación. Que la salvación lo vemos desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, la necesidad de libertarnos. Y mira, tiene un significado en griego cuando habla también el Nuevo Testamento de la salvación, que es sozo, que habla de seguro, habla de liberar o proteger, preservar. Esa palabra salvación también es misericordia, sanar, sano, es decir, una obra completa. Y qué hermoso es saber la forma de amar de Dios, que más que sanar, como dice una alabanza, quiere salvarnos. Amén. Es la forma de amar del Señor. Y la salvación es obra de Dios, no es obra del hombre. Obviamente es natural que las personas o el hombre piense que pueden ganar su salvación haciendo buenas obras, querer ser justificados por las obras de la ley, pero ya Pablo y toda la palabra del Señor y la Escritura deja claro que nadie puede hacer suficientes buenas obras ni vivir una vida lo suficientemente perfecta como para merecer la salvación. Como dice Romanos 5, 8 al 11, te lo dejo, que solamente nos gloriamos en Cristo, no en nosotros. Entonces, cuando la promesa decía que iban a entrar a esa tierra, todo lo que pisara la planta de vuestro pie será vuestro, que ya todo lo que pisar en todos los territorios, en esa nueva tierra, en Canaán, que era esa promesa donde iban a establecerse el pueblo de Israel, era una tierra donde fluía, dice, leche y miel. Pero una forma de decirlo, una vez más lo recalco, era una figura, porque Dios no se sale del sentido común, es decir, y eso lo enfatiza en los libros de los Proverbios. Dios respeta lo que está diseñado, lo que Él ha diseñado, es decir, todo lo que está dentro de lo normado. Dios respeta unas leyes que rigen un país, que están de acuerdo también a su palabra. Por eso que no podemos usar las promesas como una forma de declarar, de protestar, de llegar hasta el punto de hacer actos, como les digo, de conjuros o como hacen los brujos, darle, como a veces nos sacamos de fuera del contexto, las 7 vueltas que dio aquí también junto con Josué el pueblo de Israel a Jericó, para también toda esa planta que pise la planta de vuestro pie sea de ellos. Dieron 7 vueltas y el último día otras 7 vueltas más, y a veces queremos hacer, ya le doy 7 vueltas al auto que me gusta, le doy 7 vueltas a la chica que me gusta, le doy 7 vueltas a esto y empezamos a hacer actos que eso no enseña la palabra de Dios. Por eso que debemos ser entendidos en la palabra del Señor. Amén. Es decir, o cuando queremos nosotros, ya esto va a ser mío. No, el Señor no se sale también del sentido de común. Por gracia Dios te puede regalar una casa, pero también mucho tiene que ver cuando uno se esfuerza, cuando uno también trabaja para poder conseguir quizá y alcanzar los sueños para sus hijos, para la familia, tener algo. Por gracia de Dios también Dios te puede regalar.
es decir, Dios es soberano, pero Dios no se sale de sentido común que tú vayas a un terreno y digas, esto piso y es mío. ¿Dónde están los papeles que avalan que es propiedad tuya? Es decir, un poquito para que comprendamos todo esto, ¿amén? Muy bien, entonces Dios no se sale de lo que ya también ha establecido, ¿ok? O también podemos citar hoy en día gobiernos y posturas políticas en todo el mundo que fomentan, por ejemplo, no trabajar y tenerlo y querer tenerlo todo fácil, es decir, ya no ser diligentes, y por eso también viene mucha corrupción en todos los países, ¿ok? Pero bueno, en nuestro texto y contexto, esto no era literal que fluía por eso leche como los ríos o como se ven en las películas, sino era una forma de demostrar que esa tierra era alguna promesa de Dios que le estaba dando lo deseable, algo hermoso, una delicia como el Edén. El Edén significa delicia y esa comunión ahora que tenemos con Dios en Cristo es un deleite, es una delicia. Dios nos puso en una relación ya correcta para con Él, ¿no? Entonces Israel sale de Egipto y eso todo debemos interpretarlo en el espíritu correcto, amén, porque este evento sí pasó, literalmente. Salieron de Egipto para ir a la tierra que Dios les había jurado ya a Abraham, que les daría, donde fluya leche y miel, es decir, a esa tierra deseable. Ahora, aquí es bueno comprender ya por el espíritu, amén, ese diseño que Dios puso ya en el antiguo pacto, es decir, todo lo que era figura y todo era sombra de lo que había de venir. Todo mostraba la salvación en Cristo, todo mostraba también en el Espíritu la forma correcta de interpretar la Escritura. Por ejemplo, el faraón, vemos cómo lo aplican también los apóstoles, hablan y mencionan o tipifica al diablo, Egipto que tipifica el mundo, la carne que tipifica el yo, y salir de Egipto es salir del mundo. Por eso que ahí mucho Israel dice que salieron de Egipto, pero su corazón no salió de Egipto, seguía aferrado como la mujer de Lot en la avaricia, en la codicia, en las riquezas de este mundo. Por eso dio la vuelta a la mujer de Lot. Por eso Jesús mismo dice en los últimos tiempos va a ser lo mismo. No sean como la mujer de Lot que mira atrás y se aferra a las cosas materiales. Amén. ¿Ok? Luego, el pasar el mar rojo significaba el bautismo. Por eso Pablo también lo dice, ¿no? Que fueron bautizados en la nube, al pasar el mar rojo también fueron bautizados, significa el bautismo. Pero antes de salir de Egipto, vemos que mataron el cordero, es decir, fueron redimidos, pusieron sangre. Eso tipificaba la sangre de Cristo, que nos justifica, que nos redime y nos compra para Dios. Luego pasan el mar rojo, se bautiza. Después de cruzar ya el mar rojo, ya las cosas viejas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay una nueva creación, como lo enseña también la Escritura en 2 Corintios 5, 17. Amén. Ya todas son hechas nuevas, es decir, podemos ya caminar con Dios y nada ya nos podrá hacer frente. Acuérdate de esta promesa cuando dice toda planta que pisare toda tierra que pisare la planta de vuestros pies, dice ahí, será todo lugar, será vuestro y nadie te podrá hacer frente en los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, le dice a Josué. Nos dice a nosotros que ya nada nos hace frente y esto llevamos entendiendo ya poco a poco. ¿Cómo se cumple esta promesa hoy para mí? Porque ahorita debes estar entusiasmado y decir, ¿y eso ahora cómo se aplica para mí? Vayamos viéndolo, amén. Entonces, ahí vemos que ya las cosas son nuevas y en Cristo nada nos podrá hacer frente. Al hablar del desierto que pasaron, también es un proceso de santificación, es decir, que Dios me libra del poder del pecado. Y el propósito del desierto es clavar a Egipto en la cruz para vivir con Dios en Canaán. Es decir, el propósito de nuestra peregrinación, Pedro lo dice que somos peregrinos en esta tierra, ¿ven? Es clavar a Egipto, es decir, nosotros negarnos a nosotros mismos, al pecado, clavar esta carne con sus pasiones y sus deseos, que ya fueron clavados también junto con Cristo, dice ahí, en la cruz. Cruzar el Jordán habla de esa santificación por el Espíritu. Y entrar a Canaán habla de la glorificación. Entonces, te das cuenta ya todo bien diseñado por Dios para que podamos entender. Entonces, todo lo que pise la planta de vuestros pies, es decir, que ya estando ya en el camino del Señor, podemos caminar como a Dios le agradece, dar pasos firmes. Podemos avanzar sin temer, porque nada nos podrá hacer frente en todos los días de nuestra vida. Y ahorita vamos a entender, es decir, no podemos caminar con miedo. Y dicho sea de paso, ya no caminamos con miedo, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Amén. Porque hemos sido perfeccionados en el amor de Dios en Cristo.
Amén. Entonces ya no podemos preocuparnos de nuestra salvación porque ya Dios nos libertó y nos salvó. Ya Cristo ganó por nosotros. Y es interesante, por ejemplo, cuando vemos el nombre de Josué, su nombre significa Jehová salva o Jehová da la victoria. Y en el griego traducido el nombre de Josué en español sería Jesús. Es decir, todo esto nos muestra al Salvador de nuestras almas, a Cristo Jesús. Porque dice la palabra que no hay otro nombre dado a los hombres, dice debajo del cielo, en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Porque somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, no somos salvos por nuestra forma de vivir, sino por la de vivir de Cristo. Nuevamente lo repito, no somos salvos por nuestra forma de vivir, sino por la de vivir de Cristo. Amén. Somos santos porque Dios, porque Jesús es santo. Amén. Y ahora el Señor nos ha justificado. Entonces esta promesa también se cumple hoy. Y no solo hoy, sino por toda la eternidad. Cuando dice, nadie te podrá hacer frente en los días de tu vida, así como estuve con Moisés, estaré también contigo. Y todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Es decir, era una promesa que el Señor nos iba a dar. Amén. Es decir, en esa salvación, caminar seguros. Amén. Que Dios es quien está con nosotros y quien nos libra de aún de nuestros enemigos. Te animo a que leas todo el libro de Josué y vas a ver cómo conquista, aún en el capítulo 10 está ahí la última conquista, que Dios los ayuda para poseer toda la tierra y se cumple esa promesa. Nosotros ahora en Cristo. Y mira, ¿qué dice Romanos 8? Veamos también esto en nuestras vidas. Y que el Señor hoy te pueda hacer escuchar lo que puedas oír lo que necesitas escuchar. Como una vez más lo repito, y no lo que queremos nosotros oír. Mira, en Romanos 8, leamos desde el verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Hay alguien que podrá hacer frente en todos los días de tu vida? Nadie. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y a Cristo, amén, venció al diablo, amén. Es decir, que ya estaba debajo de la planta de los pies de Cristo, es decir, Satanás. Y si alguien quiere, pues cita con el diablo, pues también está debajo de nuestros pies. No le vamos a dar lugar porque ya está vencido, ya está derrotado. Entonces, aquí dice, amén, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó en su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y continúa diciendo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es, dice ahí, el que justifica. Y ese pensamiento venía en la noche de parte del Señor, ¿cómo no nos dará con Él, junto con Él, todas las cosas? En la Nueva Traducción Viviente dice, Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿No nos dará también todo lo demás? ¿No nos dará también todo lo que el Señor también nos ha prometido? Y se necesita diligencia para caminar en este camino, y valga la redundancia, ser diligentes de que si Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual y somos ricos, amén, de parte de Dios nuestro Padre en Cristo Jesús por medio del Hijo, es decir, podemos ser buenos mayordomos y administrar todas las riquezas en Cristo que tenemos a nuestra disposición, porque Cristo ya las ganó por nosotros. Por eso que cuando, amén, cuando dice bajó a lo profundo de la tierra, dice que llevó cautiva toda la cautividad y repartió dones a los hombres, porque Cristo fue el que venció, amén, el que por Él tenemos nosotros ahora entrada, amén, al lugar santísimo, y podemos poseer ahora, en ese sentido, espiritualmente hablando, la salvación, que solamente es de Dios, no por nuestro esfuerzo o por lo que hayamos hecho, sino por Dios, que Él es el que nos ha dado la victoria, amén. Y debemos ser diligentes, como dice Pedro, amén, como niños recién nacidos, perdón, de anhelar y desear la leche espiritual no adulterada para crecer en salvación. ¿Te acuerdas cuando el Padre misericordioso le decía en esa parábola al hijo mayor, cuando el hijo mayor le reclamaba y le decía, pero no me has dado ni un cabrito para compartir con mis amigos, y despreciando al hijo menor? Es decir, ahí vemos también la situación también de los fariseos para con los que odiaban a los publicanos y los pecadores, pero que derrochó todo y todo eso, tú ahora lo vistes, ahora le has dado y le has hecho sentar en la mesa, es decir, interpretando esa parábola. Pero ¿qué le dice el Señor? Pero
todo lo mío es tuyo, le decía a este hijo, es decir, a este hijo mayor. Porque él reclamaba y decía, pero no me diste ni un cabrito. Es decir, como que él veía más lo material, lo tangible. Y ten cuidado, amado amigo, amado hermano, iglesia del Señor, que más nos estemos enfatizando en cosas materiales, que estemos enfatizando más nuestra mirada en la codicia, en la avaricia, en lo que no tenemos, en lo que queremos nosotros. Porque déjame decirte que si tú estás esperando más lo material, pues no estás esperando a Cristo, estás esperando al anticristo, porque el anticristo es el que va a traer paz mundial, entre comillas, el que va a estabilizar todo lo que está ahorita desestabilizado, y pues vas a pensar que es el Cristo, pero es un falso Cristo, el anticristo. Y por eso dice que ya desde tiempos antiguos han surgido falsos anticristos, falsos cristos. Nosotros estamos esperando a Jesucristo, amén, al Mesías verdadero, es decir, en la segunda venida del Señor. Pero si tu mente y tu corazón está más en las cosas de este mundo, en Egipto, en las cosas materiales, pues que valga esta exhortación. Dios te está dando el alimento de hoy para que puedas comprender que tú esperes a Cristo y no esperes otras cosas por codicia o por avaricia, o como la mujer de Lot. También, es decir, no es bueno entonces sentirnos con derechos, que exijamos que se haga o no se haga, porque o pensamos que Dios está obligado, que tiene que hacer con nosotros lo que tiene que hacer. En todo Dios tiene un plan y un propósito. Si Dios sana, sana. Y si no sana, también está en la soberana voluntad de Dios. Amén. La sanidad no es producto de mi fe o de tu fe, de Dios mismo es el dar la fe, porque es un don de Dios, también de Él procede igual la sanidad, amén. Es decir, el Señor quiere que podamos tener esa convicción ya en este camino, amén. Cuando yo hago algo para que Dios obre en mí, pues ya no es un evangelio de gracia, sino un evangelio de obras, y eso nos desenfoca del verdadero culto y verdadera adoración. No son tus ofrendas, diezmos que mueve a Dios, sino que es su voluntad soberana. Si Él hace contigo, tiene misericordia, te sana, amén, o quizás sí sigue cumpliendo un plan, un propósito para también con los tuyos, amén. Vemos cómo los apóstoles en ningún momento reclamaban cuando también les venía una enfermedad, es decir, aún en medio de la enfermedad, Pablo dice, por medio de esa enfermedad llegó el evangelio a ustedes, les decía a los Gálatas. Los apóstoles igual seguían sirviendo a Dios, es decir, gente, grupos en ese entonces como hoy en día que quieren interpretar la palabra de Dios y el reino de Dios como a su antojo, es decir, miren cómo el Señor les decía, es necesario que en muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Le dijo Dios a Ananías también que debes padecer mucho. Pablo también habla de una lista de padecimientos en Corinto. Vemos al profeta Eliseo que murió de una enfermedad. Los apóstoles santos de Dios elegidos murieron sin cabeza, quemados a espada, cortados. Es decir, ¿cómo explicamos eso? Es decir, que a Dios conviene mejor amarlo, servirlo y adorarlo que tratar de querer entenderlo y de por nuestras fuerzas decir por qué lo hace. Es decir, si vivo y si muero, somos del Señor, decía Pablo, es decir, no importa, ¿no? Aún las posiciones, las posturas, las teologías, debemos enfocarnos realmente en lo que es importante, amén. Es decir, eso debemos tomarlo muy en cuenta en este tiempo. Cómo ayunaban también los discípulos del Señor, no lo hacían en un sentido como lo hacemos hoy. Jesús y los cristianos no eran movidos por motivaciones que hoy tenemos. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, no para que lo librara ni para que lo sanara, sino por el propósito que Dios iba a cumplir ahí. Es decir, también los ayunos, actos de fe fueron motivados por el Espíritu, no por una motivación humana. El Espíritu Santo es el que te muestra y te lleva a ayunar. No forzamos a Dios, no forzamos el que se cumpla lo que queremos. Por eso que el ayuno, y tal vez estamos haciendo todo esto entre paréntesis en la Biblia, consistía en quebrantar la naturaleza físico-natural para establecer la voluntad espiritual de Dios. Es decir, no hacer huelga de hambre, sino había que quebrantar el ego, la carne, las ambiciones, someter la voluntad humana a la de Dios, que se haga su voluntad, no satisfacer nuestras necesidades. Por eso hay que ayunar cuando hay fe y se busca a Dios, pero movido por el Espíritu, no por mis motivaciones. Por eso que bueno que entendamos todo esto, amén. Y en ese contexto, ya terminando cuando destruyen las murallas de Jericó,
La instrucción de Dios fue ahí que durante 7 días debían dar vueltas, ¿no? Y en la última vuelta, 7 días más, ¿ok? Y ahí vemos que Dios cumple esa victoria, es decir, en Cristo igual tenemos nosotros victoria, porque ahora estamos sujetos ya al nuevo pacto, que como lo menciona también el libro de Hebreos, amén, que Dios se está rigiendo por Él. Israel siempre tuvo conciencia de que Dios es fiel a su pacto. Por eso, a pesar de todo, el pueblo judío está disfrutando de las promesas terrenales, porque aún con la ignorancia que en ellos hay en cuanto al Señor y su Cristo, siguen rigiéndose por el pacto de la ley. En cambio nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, Dios quiere que aprendamos que Dios se rige por un pacto en la relación con su pueblo. Cuando oramos, amén, demandamos también promesas del Señor en ese pacto, pero ya lo estamos haciendo recordando a lo que Dios se ha prometido, que es fiel, amén, y que ahora en Cristo son en Él sí y en Él amén. Entonces, un cristiano que cree en los logros de Cristo se va a aferrar a Dios y no se va a dejar llevar por circunstancias. Dios ve a sus hijos que se aferran a su pacto cuando oramos, cuando nos acordamos, amén, lo que hizo Jesucristo. No olvidamos de la sangre de Cristo que habla mejor que la de Abel. No olvidamos la expiación, amén. No olvidamos la ofrenda del cuerpo de Cristo, amén, que ya nos ha preservado, amén, para siempre, para la eternidad. Entonces, Dios no va a fallar, no nos va a fallar, sino que va a cumplir siempre su palabra, amén. Y Dios destaca que la tierra es su regalo. Yo te he entregado en tus manos, le decía también a Jericó, le decía a Josué, pero eso no anula la importancia de que el pueblo debería obedecer también sus órdenes. Josué e Israel fracasan en la fidelidad al Señor, pero vemos cómo el Señor por su misericordia los restauraba una y otra vez y luchaba por ellos, porque Dios es quien lucha por ti, no nosotros. Eso está en Josué 10:42, cuando ya conquistan la tierra y ese lugar que pisa la planta de vuestros pies ya iba a ser de ellos. Toman la tierra. Vemos lo mismo, que Cristo también exhibió públicamente a sus enemigos, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso lo dice el libro de Colosenses. Amén. Entonces, porque a Él ya se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y Él sigue permaneciendo fiel, aunque seamos nosotros infieles. Amén. Amén. Entonces, todo lugar, cuando dice esa palabra, todo lugar, habla de posición, de espacio, parte, y hablar de pisar también habla de hollar, es decir, habla de firmeza, que estamos firmes caminando ahora, que nada nos podrá hacer frente, nada nos dañará hasta que Dios cumple propósito con nosotros, que también aunque maten el cuerpo y hagan muchas cosas o vengan enfermedades y pandemias que seguramente vendrán, es decir, nuestra alma nada pueden hacerlo, porque ha sido redimido y comprado con la sangre del Cordero, amén. Nada nos hará frente, amén. Por eso no podemos vivir en miedo. Pero es interesante cuando hemos leído, ¿te acuerdas? Que después de que Dios le está garantizando a Josué su presencia constante, Dios también le repite 3 veces la misma orden: esfuérzate y sé valiente, es decir, sé diligente. Pablo les decía a los corintios, pórtense varonilmente, o a los romanos también les decía. Y les repite ahí a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque el éxito de Josué dependía de su devoción a este libro de la ley y del estudio permanente de su contenido, es decir, le dijo medita. Esa palabra meditar en hebreo es hagá, que habla de murmurar, es decir, recitarse a uno mismo, es decir, recitar sus propias palabras como un estudiante repetiría un texto para memorizar, es decir, y es Dios lo que le dijo, es decir, que no se aparte de tu boca, es decir, debían literalmente decirlo en voz alta, repetirlo, predicarlo. Medita en la palabra del Señor. Salmo 1:2, te animo a que puedas leerlo también, amén. Pero hoy en este tiempo, como dice el libro de Proverbios 16, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Que en ningún momento tú puedas desenfocarte descontextualizando las promesas de Dios o la palabra de Dios a tu propio beneficio. En Cristo, Señor, y en el Espíritu aplica para nosotros, para nuestro bien, amén. Pero esas promesas debemos nosotros entenderlas cabalmente, amén. Entonces hay gracia de Dios en Cristo, porque ya Cristo conquistó la muerte y toda la tierra y su plenitud, dice, es de Él. Y por medio de esa conquista podemos nosotros disfrutar de la salvación, podemos movernos, pasear ya en esos lugares deleitosos, en el Edén, en esa delicia, en esa comunión correcta que Dios nos puso también por medio de Cristo.
Por eso todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro, es decir, Cristo es el Rey de las naciones. Y en el Salmo 8, si no me equivoco, 4, Salmo 8 creo que es, dice, ahí no pídeme por herencia las naciones y los confines de la tierra. Dios así lo hizo, amén. Y lo cumplió así a Cristo, es decir, a su propio Hijo. Y en consecuencia nosotros podemos también heredarla y probar la tierra, porque dice que los justos heredarán la tierra y la tierra será llena del conocimiento de Dios. Qué lindo es cuando venga Cristo a reinar junto con nosotros, amén, los que cuando estemos ahí en su segunda venida y nos encontremos en las nubes con Él y vivamos para siempre, y luego descendamos para reinar acá, dice que los justos heredaremos toda la tierra. Qué hermoso, amén, y tú puedes ser también parte de ser discípulo de Cristo, amén. Confía en el Señor, amén, confiesa con tus labios, con el corazón se cree para salvación, con la boca se confiesa para justicia. Tú puedas confesar, amén, a Jesucristo como el Salvador de tu vida, amén, y puedas entregarte a Él, que el Señor haga su obra de nacimiento en tu vida, amén, y te dé esa salvación, amén, para que puedas disfrutar de todo lo que Dios en Cristo ha conseguido para ti, para que hoy podamos estar seguros, amén, y que toda planta que pise la planta de nuestro pie será tuyo, amén, porque ahora lo disfrutamos, porque hay uno que vivió sin pecado, amén, para beneficio nuestro, amén. Padre bueno, te agradecemos por este tiempo y por tu palabra, Señor, que cada palabra, Señor, salida de la boca, Señor amado, mi Dios, mía, Señor amado, mi Dios, sea prestada solamente, mi Dios, y que solo tú, Señor, hayas hablado, confortado, Señor, levantado, Señor, y gracias por animarnos, Señor amado, porque, Señor, mi Dios, tú, Señor, mi Dios, ahora junto contigo, Señor, nos has dado todas las cosas, Señor, y gracias, mi Dios, por ello, Dios, porque tú venciste, porque tú conquistaste, Señor amado, y gracias a ti, Jesús, podemos nosotros heredar, Señor amado, la vida eterna. Gracias, Dios, porque caminamos, Señor, en libertad, en salvación, y hoy estamos seguros, Señor, en ti, Jesús. Gracias te damos. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos y a todo aquel oyente, Señor amado, que también ha puesto diligencia. Bendícelo, Señor amado, y guarda su vida. Trae sanidad también a su casa, Señor amado, y este tiempo haz conforme tu voluntad en sus vidas y en las nuestras. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga.